empecé a ver que realmente sin Dios yo no era nada. La nueva evangelización solo se puede dar por enamorados. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Bueno, pues yo soy de aquí de Madrid, claro, para ser de la congregación de los naturales hay que ser de Madrid. Yo soy de Madrid, aunque mis padres son de origen alcarreño, de Guadalajara, y luego soy sacerdote desde el año 78. He estado en diferentes cargos pastorales aquí en la diócesis, pero vamos, en concreto hoy, por referirnos a la congregación, pues entré en el año 2001 y hace 2 años pues me designaron a archivero de la congregación, que es un cargo que a mí me hace mucha ilusión porque me gusta mucho la historia y poder bucear en un archivo tan importante pues me hace mucha ilusión y en eso estoy, tratando de conocer la historia de la congregación para poderla contar. La congregación está asociada al crecimiento de Madrid. O sea, cuando Felipe II decide situar aquí la capital del imperio en 1561, pues lógicamente trae toda la corte, pero con la corte pues vienen todos los que quieren medrar en la corte, y en muy poco tiempo pues Madrid pasa de ser 14.000 habitantes a tener más de 100.000. Cuando el fundador de la congregación y otros sacerdotes de Madrid se dan cuenta del problema que existe, pues ya Madrid tiene eso, más de 100.000 habitantes, y entre ellos pues han venido muchos sacerdotes que son de lo que se suele decir que no tenían oficio ni beneficio. O sea, que en sus lugares de origen, en Madrid pertenecía a la inmensa diócesis de Toledo, pero bueno, luego Madrid era la capital de todo el imperio, entonces venía gente no solo de la diócesis de Toledo, sino que venían de cualquier otro lugar de los dominios españoles. Y entonces muchos de estos curas llegaban a Madrid con el afán de ver si encontraban un oficio que les diera beneficio, pero muchos de ellos ni encontraban oficio ni tenían beneficio. Y entonces vivían en la pobreza, mendigando por las calles o metidos en asuntos turbios para sacar dinero como fuera, o cogiendo enfermedades o muriéndose. Entonces lo que aquí se llama el clero alto, un grupo de curas del clero alto, bien situados y con dinero, pues se sintieron escandalizados ante el hecho de sacerdotes que mal vivían, mal sufrían y mal morían. Y entonces decidieron hacer algo para remediarlos y fundaron la congregación de los naturales de Madrid, la congregación de San Pedro Apóstol de presbíteros seculares naturales de Madrid. Es muy largo, pero cada cosa tiene su cuestión. O sea, aquí no pueden entrar religiosos, no que sea fraile no puede, y si no es de Madrid tampoco. Funciona un poco como la Real Academia, que somos un numerus clausus. Y entonces vamos entrando por solicitud, pero conforme van quedando plazas. Durante mucho tiempo el número eran 72, como los 72 discípulos del Evangelio, pero luego hace ya unos años que se amplió y ahora el número está en 125. Entonces se va solicitando y cuando van muriendo los que les toca el turno, pues entra otro. Bueno, Jerónimo de Quintana es el iniciador, el que tiene la idea, y junto con él otros, los que pusieron en marcha la institución son 22 sacerdotes que se reunieron el 25 de junio de 1619. Bien, Jerónimo de la Quintana, pues es una familia no digamos rica, pero vamos, su padre era notario, en fin, ellos eran de la clase media, en fin. Él estudió en Alcalá, se hizo sacerdote, él era notario de la Inquisición y luego acabó siendo rector del Hospital de la Latina, que estaba en donde está hoy la Latina, en la estación de la Latina. Pues ahora del hospital ya no queda nada, pero queda la capilla y el convento de las monjas que son de la Concepción franciscana. Entonces él ahí como rector de la Latina, que era un hospital más bien para pobres, pues ya tuvo que ver cómo llegaban sacerdotes pobres.
Y luego también él observó, que eso tiene algo de leyenda, pero mucho de realidad, que en las parroquias de Madrid, que tenían todo al cementerio, porque entonces no había cementerios que no fueran católicos, pues a veces se enterraba a los curas con el mínimo ritual, con la mínima dignidad, y para tirarlos a una fosa común, porque no tenían dónde caerse muertos. Entonces él no le entendía, porque para él era muy importante, y para el otro grupo de curas, lo que la teología dice del cura, que tiene su dignidad, en fin, que es un... En fin. Entonces que curas que tienen dignidad, aunque sean pobres, sufran, mueran y sean enterrados sin ningún tipo de dignidad, pues le motivó a él y a otros, y decidieron que había que ponerlo remedio. Entonces, Jerónimo de la Quintana es también conocido y famoso porque él era un amante de Madrid y un observador de ese Madrid que va creciendo. Él vivió todo el crecimiento de Madrid, porque él era un chavalín cuando Felipe II lo convirtió en capital. Entonces él vio crecer Madrid y los problemas de Madrid. Luego él acabaría escribiendo la primera crónica sobre Madrid. Pero él, un madrileño bien situado, un cura con múltiples cargos, pues tuvo la sensibilidad de preocuparse de los otros curas desarrapados. Le llamaba la atención los que estaban en los hospitales, pero también los que estaban en la cárcel, porque como algunos hacían delitos, pues muchos acababan en la cárcel, que era la cárcel que estaba entonces donde ahora está el ayuntamiento, se llamaba la cárcel de la Villa, que era para presos comunes. Luego los presos con más dinero y posibles pues iban a la cárcel de la Real, que está en lo que hoy es el Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces él empezó a buscar curas que andaban metidos en negocios turbios o que ya estaban metidos en la cárcel, y buscando a los curas que estaban enfermos, en fin, a los que estaban mendigando, para intentar ayudarles. Los pobres, los enfermos y los presos. Y luego los que se morían sin recursos para tener una tumba. Son las 4 grandes ramas de la pobreza sacerdotal en Madrid, pero que era bastante extendida por toda España. Entonces, desde el principio empezaron a buscar a sacerdotes que estuvieran en hospitales y a tratarlos en los hospitales, pero siempre con una idea, y es a ver si podemos hacer nosotros un hospital para atenderlos nosotros. Entonces, durante los primeros 50, 60 años no tuvieron hospitales propios, pero en los hospitales que había, pues los atendían, pagando lo que fuera, en fin. Y lo mismo pasa con la cárcel. La cárcel desde el principio fue un asunto que les preocupó, que los curas, si pudiera ser, que no cometieran delitos, pero si cometían delitos y la justicia los condenaba por delitos civiles, pues que pudieran tener una cárcel para curas, por tener un poco más de bienestar. Entonces también le costó trabajo, pero finalmente acabó también teniendo lo que se llama la cárcel de la Corona. Que lo de la Corona, yo creo que hace referencia a la tonsura de los curas. Entonces era para los curas tonsurados que no estuvieran con los delincuentes civiles. Entonces la primera cárcel estuvo muy cerca de la iglesia de San Pedro el Viejo, pero no la ubicamos bien porque no tenemos datos de qué edificio fue esa cárcel. Pero luego la cárcel, que ha estado en uso muchos años, está todavía el edificio hoy en la calle de la Cabeza, ahí cerca de Tirso de Molina. Y ahí ha estado, empezó en 1709 y hasta 1800 y pico está funcionando para curas. Sí, bueno, toda esta congregación nace justo cuando ha terminado el Concilio de Trento y está empezando a ejecutarse los decretos de Trento, por ejemplo, que hubiera seminarios, porque hasta entonces no había seminarios y los curas, pues los que eran un poquito más de clase alta, se formaban en las escuelas universitarias. Por ejemplo, Jerónimo de la Quintana estudió en Alcalá, Lope de Vega, en fin, un sobrino de Jerónimo de la Quintana también es cura. Esos iban pero otros tenían una pequeña formación y el obispo los ordenaba y a tirar por ahí. Entonces, pues un logro fue que se fueran haciendo seminarios para que los curas tuvieran una cierta formación. Y luego también es muy importante la evolución en la propia jerarquía de la Iglesia, que se preocupara de sus curas. Hoy en día tenemos la vicaría del clero, no desde hace muchos años, pero hay una vicaría del clero y el obispo se preocupa de sus curas,
y de su salud espiritual y física, ¿no? Pero en aquellos años la jerarquía estaba muy vinculada también al poder político, porque muchos de ellos eran señores de señoríos eclesiásticos, como el cardenal de Toledo, y entonces no tenía una especial preocupación por los curas. Entonces eso también ha mejorado un poco. O sea, y luego el Estado, en general, pues también ha ido mejorando en la atención a sus enfermos, fueran curas o no curas. Entonces han ido surgiendo los sistemas de seguridad social, en fin, hemos ido mejorando bastante. Es que hay varias etapas. La primera etapa es cuando no teníamos ningún tipo de dependencia propia, y eso duró hasta 1669, o sea, 50 años. No teníamos hospital, no teníamos capilla, no teníamos una cárcel para curas, en fin. Entonces, en 1669 se consiguió en el ábside de la iglesia de San Pedro, pues hacer unas pequeñas instalaciones, y ahí hubo una pequeña capilla, unos despachos y luego un cementerio. En la cripta de nuestras instalaciones hubo un pequeño cementerio. Entonces es una primera fase un poco más de indigencia, de estar buscando dónde enterrar, buscando qué hospital ir a llevar a los enfermos, en fin. Luego, hasta 1732, pues estuvieron funcionando en la iglesia de San Pedro, pero en 1732 se construyó el hospital que ha estado funcionando hasta 1902, en la calle Torrecilla del Leal, detrás del Cine Doré, por la parte de la iglesia de Santa Isabel, pues por dentro está la Torrecilla del Leal. Entonces ahí se compraron una serie de casas, se arreglaron y se hizo pues un hospital, es el primer hospital de la congregación. Un hospital, una capilla más grande, y luego después pues otro cementerio, pero ya enfermería, en fin, y eso ya digo, ha estado en uso muchos años, hasta 1802, y dando servicio también un poco espiritual a la propia gente del barrio. Aunque los párrocos eran muy celosos de que no les quitaran feligresía, pero como teníamos capilla, pues la congregación organizaba una serie de fiestas y celebraciones y iba quien quería. Entonces eso también es un aspecto interesante de la congregación. Y luego, conforme ya ha entrado el siglo XIX, Madrid empieza otra vez a crecer desproporcionadamente con la revolución industrial, en fin, pues la congregación se da cuenta de que ese hospitalillo se les va a quedar pequeño, y entonces decide comprar unos terrenos a las afueras de Madrid, que estaba empezando a crecer, y en la calle San Bernardo, donde ya terminaba la calle San Bernardo y empezaba el camino a Foncarral, pues ahí compró las tierras donde hoy están nuestras instalaciones. Y ahí hizo pues una iglesia muchísimo más grande, ahí hizo un hospital mucho mejor abastecido y una residencia para curas, y se inauguró en 1902. Y estuvo funcionando con una novedad, que hasta entonces siempre lo habíamos atendido curas y hombres, pero en esa época se llamó a unas monjas y empezaron a estar las monjas junto con los curas cuidando a los sacerdotes, y siempre eran sacerdotes pobres, o sea, no era para los sacerdotes que tenían posibles, podían irse a otro lado. Entonces todo esto se vino abajo el 20 de julio de 1936, cuando recién iniciada la revuelta de los generales de Franco, pues aquí en Madrid se montó un bochinche muy grande, las izquierdas pues luchando contra las derechas, y una de las iglesias que salió ardiendo fue la nuestra. O sea, el 20 de julio pues quemaron la iglesia, quemaron las instalaciones y quedó todo un poco inusable. Y bueno, los curas que estaban residiendo allí como enfermos se lo llevaron al hospital de la Princesa, que estaba al lado, pero al poco tiempo pues lo fueron sacando y lo mataron. Y las monjas se salvaron porque las dejaron irse donde quisieran, se metieron en casas particulares hasta que se pudieron ir a conventos de la zona que iba conquistando el régimen de Franco. Y luego, nada más terminar la guerra, porque era durante la guerra, la congregación vivió en oscuridad. También algunos congregantes nuestros los mataron, 22 o 23 también los fusilaron. Pero nada más terminó la guerra, y la guerra terminó el 1 de abril, pues a los pocos días los que habían sobrevivido se juntaron y decidieron volver a poner en marcha la congregación. Y ahí fue clave otra figura importante, que es Vicente Mayor Jimeno,
un cura que había sido capellán de barcos y que debía tener mucho empuje, mucha fuerza y mucha autoridad, y él removió Roma con Santiago para rehacer las instalaciones y volver a ponerse en servicio de los curas. Pero esto ya nosotros lo consideramos una etapa nueva, o sea, es distinto, porque a él ya le entra en la cabeza atender a todo el clero de España. Y él va a montar la mutual del clero para que los curas, poniendo un poquito de dinero, pues tuvieran atención sanitaria. Entonces ya empieza otra fase de los obispos ven bien la idea, se apoya, y tanto es así que nuestra congregación casi se queda en la sombra y se hace más famosa la mutual del clero que la congregación, aunque la habíamos creado nosotros y en gran parte la subvencionábamos. Entonces esto ya es otra fase de la congregación, y luego viene algo que la va a también condicionar mucho, y es cuando el Estado establece la seguridad social para todos los españoles. A mí, justo cuando a mí me ordenaron, fue el año en que empezó a haber seguridad social para todos los sacerdotes, monjas y toda la gente. Entonces, claro, nuestra congregación nació para atender a los pobres, cuando afortunadamente, porque la Iglesia se ocupa de los curas y el Estado se ocupa de sus ciudadanos, pues la congregación, en el sentido de atender a pobres, pues tiene menos campo. Y al tener menos campo también pues tenemos pues menos donaciones que hacía la gente. En fin, los años 80 pues son los años en que la congregación entra en crisis, porque pierde ingresos, los curas ya no vienen al hospital ni a la residencia porque les atienden en sus sitios. Entonces ahí quienes cogieron el mando entonces pues se vieron un poco apurados y le pasaron la gestión de la residencia al obispado. Entonces nosotros ahora conservamos la titularidad de todas nuestras instalaciones, pero la residencia sacerdotal ahora la gestiona el obispado. Y nosotros ahora pues estamos en fase de analizar cuáles son los problemas, las miserias, las dolencias del clero actual que vive en Madrid, para ver cómo nosotros podemos echar una mano. En cualquier caso, lo que estamos haciendo es que la inmensa mayoría de lo que cuesta la residencia lo pagamos nosotros, porque el Hospital Madrid, que está por detrás de la residencia sacerdotal, ese es nuestro también, pero también está cedido a una empresa privada, y entonces pues tenemos un acuerdo, unos contratos, y el dinero que dan, que no es demasiado porque el contrato que hicimos no fue muy bueno, pero aunque no es demasiado, pues es bastante, y ese dinero va directamente al obispado para que pague a la residencia. Entonces un poco así, a grandes rasgos, toda la historia. Y entonces ahora estamos en una fase de ver cómo seguir siendo útiles a los curas más pobres. Hombre, ha habido un cambio muy grande, y es que antes el cura era típico que tenía a su madre, tenía a su hermana, tenía a su sobrina, tenía a su familia que le atendía. Hoy en día eso ha desaparecido. Hoy en día cada uno tiene que buscar la vida como puede. En ese sentido, pues una de las miserias de los curas, pues llegado a viejo, estás un poco solo. Pero bueno, en este sentido el obispado está actuando bien, pues tiene varias residencias, que no nos quedemos en la calle, en fin.